Les invito a tomar conmigo sus Biblias. Estamos en el libro de Santiago, capítulo 4. Y como lectura en esta mañana quisiera leer el texto para nuestro sermón, Santiago 4 del 11 al 12, solo 2 versículos. La palabra de Dios dice así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Continuamos en nuestra serie en el libro de Santiago, la búsqueda de la integridad espiritual. Y pienso por un momento en cómo Santiago hasta este punto en el libro, en su carta, ha ido formando en distintas maneras una perspectiva, un panorama de lo que es la integridad espiritual. Nos ha hablado de la lengua nos ha ido al corazón y las dos sabidurías. Luego lo que vimos en la primera parte de Santiago 4 es esa pregunta de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros. Y es de pasiones, deseos, la codicia de querer cosas y no tenerlas. Y Santiago ahí confrontando nuestro corazón, nuestra humildad, o es soberbia o es humildad, y solo hay un camino hacia la integridad espiritual, la humildad. Hoy nos confronta con este tema de murmurar, de juzgar. En sí, en esencia, es el tema de la crítica. Algo interesante que he observado en el mundo, y es que la gente en el mundo tiende a ser crítica de otros, sino en público, de hecho en privado. Pero esa misma gente del mundo espera de los cristianos que no seamos críticos. Uno de los versículos más conocidos entre los no cristianos es Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y si ellos encuentran en un cristiano un espíritu crítico, si encuentran a un cristiano siempre hablando mal de otros, aunque ellos mismos quizás hacen lo mismo, piensan que el cristiano no debe hacerlo. Entonces quiero hacerte una pregunta. ¿Podrías tú pasar toda una semana sin decir nada crítico de otra persona? ¿Podrías tú pasar un día sin ser crítico o crítica de otra persona? Por lo que podrías hacerlo por un día o por una semana. Pero en cuanto a hablar algo crítico, ¿pero qué de tus propios pensamientos? ¿Podrías tú pasar una semana completa sin ningún pensamiento crítico acerca de otra persona? ¿Sin juzgar a otra persona en tus propios pensamientos? Una persona podría decir, si alguien podría levantar en este momento esta duda, pero si la crítica es cierta, si es la verdad, ¿cuál es el problema? Pero respondo preguntando, ¿es la verdad que sea cierta la afirmación, la crítica? ¿Es la verdad el único criterio para que sea válida nuestra crítica? Mira conmigo cómo termina el versículo 12. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La manera en que Santiago forma esta pregunta podría parecer que ya nos está condenando, que la pregunta forma un tipo de condenación, como ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Pero no es exactamente lo que está pasando aquí. Uno de los comentaristas dijo que si sentimos algo cálido, un cierto calidez en esta pregunta de parte de Santiago, que es cierto. ¿En qué sentido?
de que Santiago simplemente está formando esta pregunta. ¿Estamos nosotros en posición de juzgar a otros? Ahora, antes de simplemente decir o sí o no, nos corresponde ver de cerca, más de cerca, lo que Santiago está diciendo. Santiago comienza el pasaje, comienza estos 2 versículos, esto como un mini sermón aquí, usando la palabra murmurar. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano. La palabra murmurar en español normalmente lleva el sentido de hablar mal contra otra persona que no está presente. Es como un tipo de chisme. Uno habla de manera callada ahí, murmurando de otra persona, para que uno hablando a otra persona, para que la otra persona no escuche, no sepa lo que está diciendo. Ahora, el término griego la palabra griega es katalaleo. Es una palabra compuesta. Kata, contra, laleo, una de las palabras griegas que expresa el hablar. Entonces, en sí, el concepto literal es hablar contra. En el Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento del hebreo, la palabra la palabra se usa para describir, por ejemplo, a Israel cuando habló en contra de Moisés, Dios mismo. Pedro usa la palabra para describir que los gentiles hablan de manera falsa o hablan mal de los creyentes. Katalaleo, hablan en contra de los creyentes. Un término que podríamos reemplazar ahí sería la calumnia, es decir, hablar mal con el fin de dañar a la persona. Así que la palabra literalmente significa hablar en contra de una persona, incluye una variedad de maneras de hablar mal de otra persona. Por ejemplo, cuestionar a la autoridad de otra persona. Quien tiene la autoridad es la calumnia contra otra persona. Incluye acusaciones falsas contra otra persona. Ahora, el otro término no solo dice murmurar, sino dice el que murmura del hermano y juzga a su hermana. Es ese término juzgar, juzga. Es correcto que se puede entenderlo de manera neutral, es decir, simplemente se usa ese término griego, se usa para describir el hecho de seleccionar. Sin embargo, Santiago lo está usando el término de manera negativa, el concepto de criticar o de condenar a otra persona. Entonces, Santiago, a conectar estos 2 términos, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, conectándolos, nos está poniendo ahí un panorama de una persona que habla mal de otra persona y se pone por encima de esa persona como juez. Es decir, yo estoy por encima de ti criticándote, siendo tu juez, porque yo entiendo lo que es correcto, tú no lo estás cumpliendo y estoy en posición de ser juez crítico sobre ti. La pregunta es si estamos nosotros en posición de juzgar a otros. Ahora, hay un tercer término aquí en el pasaje que tenemos que entender. Y es la última palabra en el versículo 12. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora, ¿por qué enfatizo ese término otro? Tristemente, la Reina Valera ha escondido un poco nuestra perspectiva o nuestra capacidad de ver lo que está diciendo aquí. Han traducido ahí un término griego, lo han traducido con la frase, con la palabra otro.
pero en el griego el término es prójimo. Sí, lo que Santiago dijo es, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a tu prójimo? Ahora, ¿por qué importa? Porque nos muestra lo que está en el corazón de Santiago. Él está pensando en lo que ya en el capítulo 2 ya mencionó, que es, en sus términos, la ley real, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, que él incluye aquí el término prójimo, Reina Valera lo tiene otro, pero es prójimo, nos muestra lo que él está pensando. El único contexto en el cual está bien juzgar o criticar a otra persona es el contexto del amor hacia esa persona. Es como una esfera. Si quieres ser crítico o si quieres juzgar a otra persona, solo hay una esfera en la cual, un contexto en el cual está bien juzgar o criticar, y es amor al prójimo. Ahora, quiero dar una clarificación, una aclaración aquí. La Biblia no condena todo tipo de juicio de parte de los seres humanos. Por ejemplo, en Mateo 18, Jesús instruye a los discípulos, a la iglesia en realidad, que si un hermano peca contra otro hermano, si después de varios intentos de, en amor, confrontar al hermano, buscando la restauración de ese hermano, si después de varias oportunidades, si el hermano no se arrepienta, la iglesia debe hacer un tipo de juicio, se debe tomar una decisión de juicio sobre esa persona, sobre ese hermano. Si Jesús dijo, tenlo por gentil y publicano. Y ese tenlo por gentil y publicano no puede escaparse de la esfera del amor. Es decir, la iglesia es llamada a juzgar acerca de un hermano que persiste sin arrepentimiento, persiste en el pecado, pero aún eso se hace dentro de la esfera del amor. Sí, aún la disciplina de parte de la iglesia tiene que ser dentro del contexto de amor. Y por si acaso, cuando se hace así, es algo bastante amoroso. Un acto amoroso hacia el hermano. ¿En qué sentido? Es llamarlo al arrepentimiento, lo cual es la cosa más amorosa que se puede hacer para un hermano que persiste en el pecado. Así, la Biblia ordena, Jesús ordena ese tipo de crítica, de juicio. En Gálatas 2, Pablo menciona una situación en la cual él confrontó, hizo un juicio público acerca al apóstol Pedro, que vino a Antioquía, que no estuvo dispuesto a comer con los cristianos gentiles, simplemente por ser gentiles, y Pablo lo confrontó públicamente, hizo un juicio, una crítica pública frente al apóstol Pedro, y en ese caso era lo correcto. Si la Biblia no condena todo tipo de crítica o juicio, pero lo que condena es cualquier tipo de juicio o crítica que se escapa de la esfera del amor al prójimo. Entonces, algo tan difícil como la disciplina de la iglesia, si se hace dentro de esa esfera del amor, es lo correcto. El problema que tenemos es que muchas veces somos críticos, juzgamos fuera de esa esfera del amor. Lo que Santiago condena es las críticas sin amor. ¿Te das cuenta de la seriedad de lo que Santiago nos está diciendo aquí? En el pasaje previo a este pasaje, los primeros 10 versículos de Santiago 4, Santiago confronta ahí las guerras, pleitos, combate, matar. Porque para mostrarnos qué tan serio es el tema de nuestro conflicto, de las contenciones que se levantan a causa de las pasiones en nuestros corazones.
Y aquí, ¿qué hace? Bueno, en la primera parte del capítulo 4 nos muestra que ese tipo de cosas sale de corazones soberbios y nos llama a una humildad porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Nos llama a una humildad, el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y sigue con ese mismo tema de la humildad. Es decir, nuestra tendencia es de ser críticos a base de una soberbia. Si tenemos un sentido de superioridad sobre otras personas. Y eso se evidencia en un espíritu crítico, en palabras críticas, en juzgar a otros. Y Santiago nos está llamando a la humildad que controla nuestra crítica dentro de la esfera de amor hacia esa persona. Ahora, Santiago hace algo en el versículo 11 que es interesante, que es en realidad un poco difícil de entender. Santiago hace una afirmación que no explica. Nos corresponde a nosotros buscar entender su afirmación. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Ahora, ¿qué quiere decir Santiago? En esencia, lo que Santiago está argumentando es esto. Cuando eres crítico, específicamente hacia otro creyente, cuando juzgas a otro hermano, otra hermana en Cristo, tú estás diciendo que esa persona, que ese hermano, esa hermana no cumple con el estándar de comportamiento que la ley de Dios demanda de nosotros. Pero si lo hacemos sin amor, quebramos o estamos en desobediencia a la misma ley que estamos usando para condenar a la otra persona. ¿Sí? La ley real de amor al prójimo. Y la cosa obvia es que inmediatamente somos hipócritas, pero Santiago va mucho más allá de solo la hipocresía aquí. ¿Por qué dice Santiago que la crítica sin amor es en sí hablar mal de la ley? Santiago nos apunta a 3 respuestas. 1, la crítica sin amor te hace deshonrar la ley de Dios. Te hace deshonrar la ley de Dios. ¿En qué sentido? Cuando comienzas a criticar a una persona fuera de ese control de amor, fuera de esa esfera de amor hacia esa persona, tus acciones declaran, ¿sí? Tu crítica declara que no te importa la ley real, que es amor al prójimo, que simplemente no es una cosa grande. Si justificas tu crítica sin amor a base de que sea cierta, que es la verdad, o a base de otra cosa, te estás justificando tu propia desobediencia a la ley real, que es el resumen de la ley, amor al prójimo. Y justificar nuestra falla en cuanto a esa ley comunica que si es negar la validez y la autoridad de la misma ley. Es decir al mundo que en sí la ley y mucho más, el resumen de la ley real, amor al prójimo, que eso no nos importa, aunque estamos usando la misma ley para juzgar o criticar a otra persona. Es decir, deshonramos la ley de Dios. Porque el resumen de la ley real es amor al prójimo. En segundo lugar, la crítica sin amor te hace un hipócrita desobediente. Quebras la ley real de amor al prójimo mientras juzgas a otra persona a base de la misma ley. Santiago lo pone de esta manera. No eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, hipócrita desobediente. En tercer lugar, la crítica sin amor
te hace usurpar el lugar de Dios. Cuando uno comienza a decir, esta parte de la ley me importa y voy a ser crítico de otros que no lo toman con importancia, pero esa parte de la ley, por ejemplo, amar al prójimo, no me importa. Sí, puedo ser crítico y ¿qué si no lo hago con amor? ¿Qué si se escapa de esa esfera de puro amor hacia mi prójimo, hacia otro creyente? Sí, cuando comenzamos a decidir qué partes de la ley queremos obedecer, ya tomamos el lugar de Dios. Como un comentarista lo dijo, si estamos dispuestos a criticar a otros libremente, en efecto, estamos diciendo que no nos importa la ley real de amor al prójimo. Es como que si nosotros hubiéramos escrito la ley real, no hubiéramos dicho amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino hubiéramos dicho criticarás a tu prójimo cuando quieras. Tomamos el lugar de Dios, usurpamos el lugar de Dios. Entonces la pregunta, ¿estamos nosotros en posición de juzgar a otros? Y la respuesta es, solo si podemos hacerlo dentro de la esfera del amor al prójimo. Cualquier otro tipo de crítica está fuera de esa esfera. Quiero darles un consejo breve y práctico. Hay 3 preguntas que siempre antes de dar una crítica, antes de juzgar a otra persona, hay 3 preguntas que debes hacerte. ¿Es cierta lo que estoy diciendo? ¿Es necesaria? ¿Es necesario? ¿Y lo puedo hacer con amor? Es decir, ¿es cierto? ¿Es necesario? ¿Y lo puedo hacer con amor? Si no cumple estas 3 cosas, no debes hacerlo. No debes decirlo. Pero hay una segunda pregunta que queremos formar aquí. Si estamos nosotros en posición de juzgar a otros, solo si podemos hacerlo dentro de la esfera del amor, de la esfera del amor. Pero la otra pregunta es esta. ¿Está Dios en posición de juzgar a otros? Ahora, si eres cristiano, si la reacción de tu corazón es por supuesto. No es lo que Santiago afirma aquí, correcto. Pero comencemos con de otro ángulo. ¿Está Dios en posición de juzgar a otros? El mundo secular grita que no. Sí, inmediatamente su respuesta es no. Mira, el mundo secular rechaza a la idea de una deidad, quien es una persona, quien es el dador de la ley y juez. Ahora, rechazan la existencia o la autoridad de un Dios así a base de evidencia científica. Mira, quieren que pienses así, pero no es cierto. En sí hay una motivación mucha más profunda para el mundo secular, y es que no quieren a un Dios a lo cual tendrán que rendir cuentas como juez. Su problema no es tanto con el Dios creador, su problema es con el Dios que juzga, el Dios quien es nuestro juez. Versículo 12, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, y ese perder es condenar. ¿Sí? ¿Quién es el dador de la ley? El que ha escrito, formado la ley, y es que es el mismo juez sobre la ley. Ahora, como el mundo secular rechaza la idea de un Dios que juzga, solo terminan con ellos mismos como los dadores de la ley y jueces. Pero eso presenta un problema profundo, es decir, es un problema desde muchos ángulos. Por ejemplo, la realidad eventualmente invadirá la fantasía. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Hay un Dios creador. Como Pablo argumenta en Romanos 1,
el poder eterno y la naturaleza divina de Dios se discierne, se ve y se observa simplemente con una observación honesta, sencilla del mundo creado. Un día los secularistas, quienes niegan la realidad de Dios como el dador de la ley, como juez, se van a encontrar cara a cara con su juez. Es decir, puede ser que si quieren decir que no hay un juez, pero un día esa fantasía será invadida por la realidad del Dios creador, quien es nuestro juez. Otra cosa aquí, si hay otro problema con la perspectiva secular, si hay más de un dador de la ley, inevitablemente el resultado será confusión y conflicto. Y es exactamente lo que vemos en el mundo secular hoy. Es decir, mira, por un tiempo pareció que el mundo secular solo tenía una ley, una expectativa: tolerancia. Era por un tiempo como la única ley moral del mundo secular. Pero el mundo secular ha ido mucho más allá de la tolerancia. Ahora el mundo secular nos está imponiendo un montón de nuevas leyes. Totalmente, se nos están imponiendo una nueva moralidad completa. Están inventando nuevas reglas todos los días. Por ejemplo, referirse a la homosexualidad como pecado. Ahora eso se encuentra para el mundo secular como una ofensa, como un pecado. Es un ataque de la dignidad de la misma persona. Entonces, para el mundo secular, ellos ya han hecho una afirmación moral acerca de ello, que es malo para el mundo secular referirse a la homosexualidad como pecado. No se puede decir que solo hay niños y niñas, hay ahora les niñes. Y nos obligan, es una obligación moral de parte del mundo secular que nosotros hablamos con los mismos términos que ellos inventan. Es decir, cuando abandonamos el concepto de un dador de la ley, ese fundamento moral de un dador de la ley, inevitablemente el resultado es confusión y una crítica continua, juzgando continuamente exactamente lo que Santiago está confrontando aquí. Es decir, la respuesta no puede ser que hay un montón de dadores de la ley, como el mundo secular quiere. Es necesario que haya una sola voz moral. El mundo secular quiere ser esa voz, pero están cambiando las reglas todos los días. Ahora, volvemos a la pregunta: ¿por qué debemos confiar en Dios como el único dador de la ley y el único juez final? Y Santiago nos apunta a dos respuestas muy importantes a esa pregunta. En primer lugar, debemos confiar en Dios como el único dador de la ley y juez a causa de la santidad de su carácter que es reflejada en su ley. La santidad de su carácter reflejada en su ley. La ley de Dios en las Escrituras refleja el carácter santo de nuestro Dios. Santiago, por ejemplo, más adelante en el capítulo 1, se refiere a la ley como la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque la ley es buena. Es buena porque Dios es bueno. Cuando Dios nos manda algo, es porque es bueno y bello. Por ejemplo, Dios nos exige de nosotros, por ejemplo, la fidelidad matrimonial. ¿Por qué? ¿Es una esclavitud? No, porque es bello y lindo, es bueno. No, nos manda a no ser
perezosos, sino ni tampoco robar, sino que debemos trabajar diligentemente. ¿Por qué? Porque el trabajo diligente trae gozo y un sentido de propósito, cosa que la flojera y robar nunca puede traer. Considera, por ejemplo, los 2 mandamientos centrales de la ley, de los cuales toda la ley depende. Dios nos manda en su ley amarle a Él con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, con todo nuestro ser. Ahora, ¿te das cuenta que esa ley es una ley bella y buena? No es una ley como una carga sobre nosotros. Hemos sido creados para adorar, para ese tipo de adoración y amor. Podemos ponerlos en las palabras del San Agustino en su gran autobiografía, las Confesiones. Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no repose en ti. Sí, la ley no es una carga que Dios nos llama a amarle a Él con todo nuestro corazón, es porque hemos sido creados para ese tipo de amor y adoración. Que de la segunda ley, la ley real de amar al prójimo como a ti mismo, también es una ley buena y bella. Porque cuando alguien te ama de esa forma, ese amor que recibes es bello y bueno. Porque debes confiar en Dios como el único dador de la ley, como el único juez. Porque su ley es la reflexión de su bondad y su santidad. De la belleza de su bondad y su santidad. Pero hay una segunda respuesta. Y es porque Dios está dispuesto a salvarnos. Es decir, Dios es el único dador de la ley, el único juez final. Pero mira lo que dice. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Como dije, ese perder es destruir. Puede salvar o puede destruir. Santiago está diciendo que solo Dios tiene la autoridad de decidir a quién salvar y a quién condenar. Esta es la parte más bella en todo este pasaje. Dios no es solo el dador de la ley, no es solo el juez, sino es también el Salvador. Y la pregunta obvia, ¿a quién decide salvar Dios? Y sin entrar ahí en el tema en cómo piensa Dios en cuanto a la elección, Santiago no va en esa dirección, sino que Santiago ya nos puso los términos, ya nos explicó una respuesta profunda a esa pregunta. Dios salva a los que son humildes. Versículo 10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Los que encuentran la salvación, los que encuentran a Dios como el que salva, el que puede salvar, son los que se humillan delante de Él en arrepentimiento verdadero, creyendo la salvación que solo hay en Cristo. Padre, ayúdanos a rechazar la crítica, rechazar el tema de ser jueces como sobre otros. Ayúdanos a rechazar un espíritu crítico y palabras críticas y permitir que tú seas nuestro juez. Que tú solo seas el que nos critica. Si tenemos que criticar a otros, ayúdanos a que sea para su bien, solo dentro de la esfera del amor. Pero Dios, sobre todo, te agradezco por ser nuestro Salvador. Y ayúdanos a responder en humildad delante de ti, porque necesitamos tu salvación. Y esto pido en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga.